En específico, ¿tendría alguna duda con respecto a la materia? Ahorita no, la semana pasada estuve haciendo varias prácticas, pero en la clase pasada sí pude evacuar algunas dudas, pero no he podido volver a hacerlas porque he estado un poco ocupada, entonces no tengo como nada específico. Bueno, de igual forma, vamos a resolver ahí algunos. Entonces, ahí que se vayan incorporando los demás. Vamos a resolver eh, unos que suelen ser un poco comunes en estos exámenes, que son estos así. Tenemos f de x es igual a x más a al cuadrado, 2x a 6 y x a la 2 menos 3a. La primera dice si x es menor a menos 2. La segunda, si menos 2 es menor o igual a x, menor o igual a 2. Y la última, si x es mayor a 2. Entonces, lo que me preguntan es lo siguiente. Determinar los valores de a para que f sea continua en menos 2. F sea continua en 2. Entonces, para estos casos, un poco borroso, para estos casos se trabaja de la siguiente manera. Bueno, recordemos que para lo que es continuidad, recordemos que una función es continua si el límite, cuando x tiende a un valor, o sea, a de f de x por la derecha, perdón, por la izquierda, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a por la derecha, ahora sí, de f de x, y eso tiene que ser igual a la imagen de a. Esto es para que un límite sea continuo. Perdón, para que una función sea continua. Entonces, en este caso nos están dando el valor de a. Entonces, como nos están dando el valor de a, sería, vamos a analizar entonces la parte a. La parte a sería cuando f, bueno, hay que ver que f sea continua en menos 2. Entonces, para eso, vamos a analizar cuando x sea menor a menos 2.
caso, por decirlo así, caso 1. Vamos a ponerlo y puntito. X menor a menos 2. Cuando X es menor a menos 2, nos dice que la función sería f de X es igual a X más A al cuadrado. Entonces, para este caso tenemos que analizar el límite cuando X tiende a menos 2 por la izquierda de f de X. ¿Pero qué es f de X? F de X es, esto es igual al límite cuando X tiende a menos 2 por la izquierda de X más A a la 2. Como no tenemos nada en el denominador, sino que estamos trabajando únicamente en el numerador, podemos evaluar. Esto no nos va a causar ninguna indeterminación. Si evaluamos el menos 2, es decir, cuando X tiende a menos 2, vamos a tener menos 2 más A al cuadrado. Y ya no podemos hacer nada, ya ahí quedaría. Pero ya tenemos ese primer valor. Ahora, ¿qué pasa? 2 o 2 y ¿qué pasa cuando X es mayor a menos 2? Es decir, cuando X se acerca perdón, ahí lo puse igual. Cuando X se acerca por la derecha. Cuando X se acerca por la derecha 2, vamos a tener que f de X es igual a 2X más 6. Entonces vamos a tener el límite cuando X tiende a menos 2 por la derecha de f de X. Que esto es igual al límite cuando X tiende a menos 2 por la derecha de 2X más 6. Ahora, con lo mismo que pasa, que pasó en este límite anterior, pasa en este otro. Como no tenemos nada en el denominador, este límite no se nos va a indeterminar nunca. Entonces, el límite, cuando X tiende a menos 2 por la derecha de 2X más 6, lo podemos evaluar. Entonces, cuando X tiende a menos 2, esto nos da menos 4 más 6. Y esta suma nos da, esto es igual a 2. Entonces, ahora veamos, ¿cuál sería la imagen? Vamos a ponerlo así como puntito 3, 3i, cuando X es igual a menos 2. Es decir, cuando f de X es igual a f de menos 2, que esto es igual. Si notamos aquí arriba, aquí nos dicen que X es mayor o igual a menos 2. Este igual que tenemos aquí es el que vamos a utilizar aquí. Entonces, la función sería 2X más 6. Como vamos a hablar en menos 2, esto sería 2 por menos 2 más 6, que esto es igual a 2. Entonces ya tenemos que esto es 2, esto es 2, ahí casi no se ve, y tenemos que esto es menos 2 más a al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería, como pregunta, el valor de a? Para que se cumpla esto, que tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha tiene que ser igual a la imagen de esa función. Entonces, ¿cuánto tiene que valer a para que el punto i, el punto 2i y el punto 3i sea igual? Es decir, menos 2 más a la 2 es igual a 2 es igual a 2. ¿Cuánto tendría que valer a para que esto se cumpla?
En este caso lo que podríamos hacer es un despeje. Ya. Es fácil ver que el valor de A tiene que ser o 2 o menos 2, pero lo podemos hacer con un despeje. Menos 2 más A al cuadrado es igual a 2. Entonces, despejamos A. A al cuadrado es igual a 2 más 2. Y A es igual a la raíz de 4. Como es una raíz, el 4 nos va a salir en valor absoluto. Entonces vamos a tener una raíz positiva y una raíz negativa. Entonces eso nos va a dar que A, juntarlos aquí, A va a ser igual a menos 2 o 2. Entonces para cualquiera de esos dos valores, el punto A va a ser continuo. Ahora, lo mismo que hicimos para el punto A, vamos a hacer para el punto B. F es continua, o sea, continua en 2. Entonces, como primer punto, cuando X es menor a 2, es decir, f de X es igual, para que sea menor a 2, cuando es menor a 2, este 2, tenemos esta función. Entonces sería 2x más 6. Y hacemos el límite. El límite, cuando X tiende a 2 por la izquierda, de 2x más 6. Esto, como no se nos va a indeterminar nunca, vamos a evaluar. Cuando X tiende a 2 por la izquierda, es decir, cuando se acerca a 2, esto me va a dar 2 por 2 más 6. Y esto es igual a 10. Ahora, ¿qué pasa cuando X es mayor a 2? Tenemos que f de X es igual a X a la 2 más 3a. Perdón, menos 3a. Menos 3a. Entonces, el límite, cuando X tiende a 2 por la derecha, de X a la 2 menos 3a. Lo mismo, como no se nos va a indeterminar nunca, esto lo podemos evaluar de un solo. Entonces, cuando X tiende a 2, esto va a ser 2 a la 2 menos 3a. Y esto es igual a 2 a la 2, 4 menos 3a. Y vamos a ver qué pasa en el punto 3. Cuando X sea igual a 2. Entonces, cuando X es igual a 2, vamos a tener que f de X va a ser igual a esa función de aquí arriba. 2x más 6. ¿Por qué esa función de arriba? Porque aquí tenemos cuando X es menor o igual a 2. Este igual es el que nos permite evaluarlo en esta función. Entonces vamos a tener que f de 2 es igual a 2 por 2 más 6. Esto es igual a 10. Entonces ya tenemos que este de arriba, el límite por la izquierda nos dio 10. El límite por la derecha nos dio 4 menos 3a. Y la imagen nos dio 10. Entonces, ¿qué valor necesitamos para A para que nos dé 10?
Vamos a tener 4 menos 3a es igual a 10. Vamos a despejar. Menos 3a es igual a 10 menos 4. A es igual a menos 10 menos 4 sobre 3. Y A es igual a, esto nos da 6 positivo. Con el menos quedaría menos 6. Menos 6 entre 3, menos 2. Entonces, para que f sea continuo en 2, A tiene que valer menos 2. Y para que f sea continuo en menos 2, A tiene que valer, puede valer 2 o menos 2. Y esa sería la respuesta. Yo tengo una pregunta. En la parte A, ya cuando se iba como a resolver A, que dice menos 2 más A al cuadrado igual 2 igual 2. Eso es como poner Ajá. A más igual 2. No, bueno, sí. Es que aquí lo que hice fue lo siguiente. Esta parte de arriba, este primer renglón, este primero es aplicando eso aquí arriba. El límite por la izquierda nos dio menos 2 más a la 2. El límite por la derecha nos dio 2 y la imagen nos dio 2. Entonces, como estas tres cosas tienen que ser iguales, yo por eso lo escribí aquí. Esto es igual a esto, igual a esto. Pero como en general menos 2 más a la 2 es igual a 2, aquí lo que hice fue que simplemente tomé alguno de estos dos para poder hacer el despeje y para poder resolverlo. Esto es como, ahí lo escribí seguido, pero esto es como aparte. Esto es como para saber más o menos qué valor puede tomar A. Ah, ok, gracias. Como lo estamos igualando a dos cosas, entonces ahí no importa el valor que... sí, estas dos cosas son diferentes. Esas son como las preguntillas más comunes y teóricamente más complicadillas que entran en el examen. Pero de igual forma, hay otras que son un poco más complicadas. Mm, no me acuerdo si... Sí, yo creo que ese sí, ya lo habíamos hecho. Bueno, veamos. Vamos a ver uno de esos parecido, pero para derivadas. Veamos, por ejemplo, este. Tenemos f de x igual x a la 2 más x y un k más x. El primero es si x es menor o igual a 2. Y el segundo es
si X es mayor a 2. Entonces, me preguntan cuál sería el valor de K para que la función sea continua. Entonces, vamos a tomar primero, ¿qué pasa cuando X es menor a 2? Cuando X es menor a 2, tomamos la primera expresión, la primera función. F de X es igual a X a la 2 más X. Ahora, el límite cuando X tiende a 2 por la izquierda de X a la 2 más X. Podemos el valor de un solo. Entonces, cuando X tiende a 2, esto me va a dar 2 a la 2 más 2. Esto es igual a 6. Ya tenemos el primer valor. Ahora, ¿qué pasa cuando X es mayor a 2? Tenemos que f de X es igual a, cuando X es mayor a 2, tenemos la segunda expresión, K más X. Vamos a tener el límite cuando X tiende a 2 por la derecha de K más X. Y esto es igual a 2 más K. Entonces ya tenemos el otro. Ahora, 3. ¿Qué pasa cuando X es igual a 2? Cuando X es igual a 2, tenemos que usar la primera función, porque aquí tenemos cuando X es menor o igual. Entonces tenemos que f de X es igual a X a la 2 más X. Como X es igual a 2, vamos a tener que f de 2 es igual a 2 a la 2 más 2. Y eso es igual a 6. Entonces, vamos a tener que 6 es igual a 2 más K igual a 6. ¿Qué valor tendría que tener K para que esto sea iguales? Para que cada uno de ellos sea igual. K tendría que valer, si tomamos K igual 4, esto se cumple. 6 es igual a 2 más 4, eso es igual a 6. Que eso es 6 igual a 6 igual a 6. Y de esa forma tenemos el valor de K para que eso sea continuo. Ahora, también preguntan que si tomando ese valor de X, es decir, X igual 2, si F sería derivable. Entonces, recordemos para que una función sea derivable, la función tiene que ser continua. Entonces, como ya probamos que para K igual 4, la función es continua, eso quiere decir que la función es derivable cuando X es igual a 2. Es decir, en X igual 2 la función es derivable. Ahora, veamos ese otro ejemplo. Dice,
determine si la función es derivable en x igual 4. Entonces tenemos p de x es igual a x a la 2 menos 16 y 8x menos 32. Entonces, esto es si x es menor a 4 y esto es si x es mayor o igual a 4. Entonces, para determinar esto, hay que hacerlo por medio de la definición de derivadas. Entonces, si recordamos, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f, x más h, menos f de x sobre h. Esa es la función derivada. Pero si a mí me dicen en un punto específico, es decir, cuando x es igual a 4, existe otra definición de derivadas, que sería el límite, bueno, aquí en vez de x sería a. El límite cuando x tiende al valor a de f de x menos f de a sobre x menos a. Entonces, para este caso, para este tipo de problemas, vamos a utilizar esta segunda definición. Entonces, para probarlo, tenemos que hacer igual que cuando nosotros probamos continuidad. Tenemos que probar si la derivada, tanto por la izquierda como por la derecha, es igual a la imagen. Entonces, veamos. Punto 1. Cuando x es menor a 4. Cuando x es menor a 4, tenemos que p de x es igual a x a la 2 menos 16. Entonces, la derivada p' de x es igual a el límite cuando x tiende a 4 por la derecha, perdón, por la izquierda, de p de x menos p de a sobre x menos a. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de p de x, x a la 2 menos 16, menos p de a, es decir, si nosotros evaluamos 4 en esta función, me daría 4 a la 2 menos 16, todo esto sobre x menos 4. Ahora sí, veamos el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de x a la 2 menos 16. 4 a la 2 es 16, menos 16, esto me daría 0. Y me quedaría nada más x a la 2 menos 16 sobre x menos 4. Ahora, lo de arriba, si nosotros evaluamos tanto el numerador como el denominador, nos da 0. Es una indeterminación. Entonces voy a hacer lo siguiente. El límite, cuando x tiende a 4 por la izquierda, de x menos 4, x más 4 sobre x menos 4.
Aquí lo que apliqué fue diferencia de cuadrados. Y ahora sí, lo que voy a hacer es que simplifico estos dos términos y me va a quedar de x más 4. Si evalúo, eso me da 8. Ahora, punto 2. Cuando x sea mayor a 4, vamos a tener que p de x es igual. Cuando es mayor a 4, vamos a tener 8x menos 32. Entonces, p' de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 4 por la derecha de p de x menos p de a sobre x menos a. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 4 por la derecha de p de x, 8x menos 32, menos p de a va a ser 8 por 4 menos 32. Todo esto sobre x menos 4. Ahora, esto es igual al límite cuando x tiende a 4 por la derecha de 8x menos 32 sobre x menos 4. Si ustedes ven, 8 por 4 es 32, menos 32, esto me daría 0. ¿Qué voy a poner? Eso me daría 0. Ahora, si yo evalúo tanto el numerador como el denominador, me daría 0. Lo que voy a hacer es que voy a sacar un 8 a factor común en el numerador. Esto me daría el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de 8x menos 4 sobre x menos 4. Si simplifico, esto me daría 8. Ahora, como el límite como la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha me dan iguales, me dan lo mismo, esta función es derivable. Y además de que es derivable, es constante. Ahora, si yo evaluara, me va a dar lo mismo si yo la evalúo cuando x es igual a 4. Porque si me da por la izquierda y me da por la derecha, la derivada en este punto va a existir. Entonces no hace falta derivarla no hace falta hacer la derivada cuando x es igual a 4, porque si ya sé que por la izquierda y por la derecha me dan lo mismo, eso quiere decir que la derivada en ese punto me va a dar este mismo valor. Entonces, tanto como por la izquierda y por la derecha, si me dan igual, esa función es derivable. ¿Estamos bien o tienen alguna consulta? De mi parte todo bien. De mi parte también, Gustavo. Pablo, ¿usted tenía alguna pregunta en específico de la materia? No, estoy bien también. Ah, bueno. Em, veamos.
Hagamos hagamos y no vienen trigonometría. Bueno, hagamos vamos a alguna de estas. Ahorita busco un ejemplo de límites trigonométricos. X a la 2 más X. Tenemos que hallar la derivada de esa función. Entonces, la derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Ese valor x más h en la función inicial. Entonces vamos a tener x más h al cuadrado más x más h menos la función tal y como está. Todo esto sobre h. Ahora esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de... En esta primera parte, ese primer término, puedo aplicar fórmula notable. Entonces voy a aplicarla y voy a obtener x a la 2 más 2 veces xh más h a la 2. Y lo demás lo voy a escribir tal y como está. Más x más h menos x a la 2 menos x. Todo esto sobre h. Y voy a simplificar. Ahora, este x al cuadrado lo resto con este x al cuadrado. Este x lo resto con este x. Y me estaría quedando nada más 2xh más h a la 2 más h, todo esto sobre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de... Voy a sacar un h factor común en el numerador. Me va a quedar 2x más h más 1 sobre h. Ahora, el límite cuando h tiende a 0. Puedo simplificar esto con esto. Y lo que me quedaría sería 2x más h más 1. Si evalúo cuando h tiende a 0, esto me da 0. Y solamente me quedaría 2x más 1. Y ese sería el resultado. O esa sería la derivada. Ahora, ya ustedes vieron derivación aplicando reglas de derivación. O solo por definición. Creo que solo por las reglas. Por definición. Sí, Bueno. Está bien. Entonces, es un ejemplo, este fue un ejemplo sencillo. Vamos a ver otro. Veamos este. Estos son
Tenemos que f de x es igual a eso. Entonces, vamos a derivar eso. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la raíz cúbica de 2 x más h más 3 menos la raíz cúbica de 2x más 3. Todo esto sobre h. Ahora, necesito cancelar esas raíces. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0 de la raíz cúbica de 2x más h más 3 menos la raíz de 2x más 3, todo esto entre h, y lo que voy a multiplicar, bueno, esto es raíz cúbica, y lo que voy a multiplicar es lo siguiente. No, voy a poner esto entre paréntesis. Voy a multiplicar lo siguiente. Voy a poner paréntesis cuadrados. Raíz cúbica de 2x más h más 3. Esto al cuadrado. Más la raíz cúbica de 2x más h más 3, cierro paréntesis, abro por 2x más 3, más la raíz, bueno, esto al cuadrado, de 2x más 3 al cuadrado. Y ya cierro esto. Eso mismo lo voy a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador. Raíz cúbica de 2x más h más 3 más 3, bueno, raíz cúbica de 2x más h más 3 por 2x más 3 más la raíz de 2x más 3 al cuadrado. Ahora sí, ¿por qué hice eso? Porque usando una fórmula notable, yo tengo que a a la 3 menos b a la 3 es igual a menos b por a a la 2 más ab más b a la 2. Entonces, ya yo tengo esta primera parte. Lo que yo necesito es multiplicar esto para poder obtener eso que tengo al lado izquierdo. Y de esa forma cancelar las raíces.
Y con esto mismo lo que me va a quedar es lo siguiente. Límite cuando h tiende a 0 de raíz cúbica de 2x más h más 3 elevado a la 3 menos raíz cúbica de 2x más 3 a la 3. Todo esto sobre todo lo que tenemos aquí. H raíz cúbica de 2x más h más 3 a la 2 más raíz cúbica de 2x más h más 3, 2x más 3. Más la raíz de 2x más 3 al cuadrado. Perdón si se ve muy pequeño. Y arriba ya puedo simplificar las raíces. Entonces, arriba esta raíz se me va con el exponente y esta raíz se me va con el exponente. Y lo que me quedaría sería 2x más h más 3 menos 2x menos 3 sobre todo lo que tengo abajo. H de raíz cúbica de 2x más h más 3 al cuadrado más raíz cúbica de 2x más h más 3. 2x más 3 más raíz cúbica de 2x más 3 al cuadrado. Ahora, arriba voy a ver qué puedo hacer. De arriba puedo obtener lo siguiente. Este 3 lo puedo restar con este 3. Y si yo multiplico 2x más 2 por x más h, yo puedo multiplicar 2 por x, que me daría 2x, y 2 por h, que me daría 2h. Entonces, el 2x lo puedo cancelar con este menos 2x. Y lo que me quedaría serían 2h sobre todo lo que tengo en el denominador. Ahora, no, perdón, paréntesis. Esta h de afuera la puedo simplificar con las con una h de arriba. Y me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de
perdón, ahí no quedaría h. Y me quedaría un 2. Y me quedaría un 2 sobre todo lo que tengo abajo. Y ahora sí, evalúo el límite. Si yo, cuando x tiende a 0, esto me da 0 y esto de aquí me da 0. Y lo que me va a quedar sería este 2 del exponente va a entrar a la raíz. Aquí me van a quedar dos paréntesis iguales. Entonces, se multiplican. Y lo mismo pasa aquí. El 2 del exponente va a entrar a la raíz. Entonces, me va a quedar 2 sobre la raíz cúbica. Perdón, aquí sería 3 raíz cúbica de 2x más 3. Todo esto al cuadrado. Y esa sería la respuesta. Entonces, ¿tiene alguna duda con respecto a esto? ¿Está todo claro? Todo bien. Bueno, veamos los siguientes límites. El límite cuando x tiende a pi medios de cos de x sobre cotangente de x. Entonces, si evaluamos pi medios con cos, esto me da 0. Y cotangente también me daría 0. Recordemos que cotangente de x es igual a cos de x sobre sen de x. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a sustituir cos de cotangente de x por cos sobre sen.
Entonces voy a tener lo siguiente. El límite cuando x tiende a pi medios de cos de x sobre cos de x sen de x. Y recordemos que este cos en el denominador tiene un 1. Entonces lo que voy a hacer es hacer la multiplicación de extremos por extremos y medios por medios. Y lo que me va a quedar es lo siguiente. Cos de x sen de x sobre cos de x. Ahora sí, puedo simplificar este cos de x con este cos de x. Y me quedaría el límite cuando x tiende a pi medios de seno de x. Y esto me daría 1. Ahora, esto da 1 por el círculo trigonométrico. Pero en la calculadora es fácil ver que lo primero que tienen que tener bien es que la cálculo esté en lo que son, en esto aquí, radianes, en el 4. Y nada más escriben sen de pi medios. Y eso da 1. Ahora, veamos otro ejemplo. Veamos esto. El límite cuando x tiende a pi cuartos de 1 menos tan de x sobre sen de x menos cos de x. Tangente, recordemos que tangente es igual a sen de x sobre cos de x. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sustituir ese tan por esto que tengo aquí. Entonces voy a tener el límite cuando x tiende a pi cuartos de 1 menos sen de x cos de x. Ahora, sen de x menos cos de x. Y lo que voy a hacer aquí es una resta de fracciones. Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a pi cuartos de cos de x menos seno de x, todo esto sobre cos de x. Y en el numerador, perdón, el denominador me quedaría sen de x menos cos de x. Ahora lo que voy a hacer es la multiplicación de extremos por extremos y medios por medios. Aquí abajo es un 1. Y me va a quedar lo siguiente. El límite cuando x tiende a pi cuartos de cos de x menos sen de x por 1 me va a quedar lo mismo. Cos de x menos seno de x. Y en el denominador me va a quedar cos de x por seno de x menos cos de x. Ahora, los términos que están en el numerador y los términos que están en el denominador, hay unos que se me parecen. Este es cos de x menos sen y este es sen de x menos cos. Lo que voy a hacer es que en el numerador voy a sacar un menos a factor común.
Y me va a quedar el límite cuando x tiende a pi cuartos de menos 1 cos de x, perdón, menos cos de x más sen de x sobre cos de x sen de x menos cos de x. Y lo que voy a hacer ahora es que ya puedo simplificar este paréntesis con este otro. Y me quedaría el límite cuando x tiende a pi cuartos de menos 1 sobre cos de x. Y si evaluamos, entonces veamos. Lo mismo, recuerden que aquí casi no se ve, pero recuerden que aquí tiene que estar la R. Vamos a poner menos 1 sobre cos de pi cuartos. Y esto es igual a menos raíz de 2. Y ese sería el resultado. ¿Alguna duda? No, Gustavo, todo bien. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver esto. El límite cuando x tiende a 0 de seno de pi sextos más x menos un medio sobre x. Entonces, si evaluamos, nos daría, abajo nos da 0. Entonces, ya con el hecho de que en el denominador nos dé 0, ya se nos indetermina. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para simplificar un poco todo eso? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0 de esto que está aquí, este primer término, lo podemos desarrollar utilizando identidades trigonométricas. Hay una que nos dice, voy a escribirlo aquí. Sen de alfa más beta. Esto es igual, ay no, creo que no me va a alcanzar. Esto es igual a sen de alfa cos de beta. Como aquí es más sen de beta cos de alfa. Casi no me alcanzó. Entonces, aquí nos quedaría sen de pi sextos cos de x más sen de x cos de pi sextos menos un medio, todo esto sobre x. Ahora sí, veamos a ver qué más podemos hacer.
como tenemos esto en medio, bueno, en teoría esto en medio, no, vamos a seguirlo dejando ahí. Cos de 0, bueno, abajo nos da 0. Tenemos que ver alguna forma de eliminar esta X. Entonces, sigamos viendo. ¿Qué más podemos aplicar ahí? Vamos a ver. Yo puedo separar esto en fracciones. El límite cuando X tiende a 0 yo puedo escribir sen de pi sextos cos de X sobre X más sen de X cos de pi sextos sobre X menos 1 medio sobre X sería 1 sobre 2X. Entonces, aquí me daría 0, aquí me daría 1, y aquí me daría, ¿cuánto es sen de pi sextos? 1 medio. Sí. Pero lo que necesito es quitar esta X. ¿Qué podrían hacer ustedes para eliminar esta X de aquí del denominador? ¿Qué pensarían ustedes? Yo tengo una pregunta. Ahí, ¿por qué el cos de X y el X y el sen de X y el X de la par, por qué no se pueden cancelar? ¿Cuáles? En este paso, Ajá. cancela. Es que aquí lo que yo hice fue que separé, como estos son aquí hay una suma y aquí hay una resta, y tienen un denominador en común, lo que yo hice fue que lo separé, porque esto se convierte en una suma y una resta homogénea, que tienen que tendrían el mismo denominador. Entonces, aquí lo único que yo hice fue que separé esto en una suma, esto en otra suma y esto en otra resta. Digamos, al fin y al cabo, esto es lo mismo que lo que está arriba. Nada más que lo que yo hice fue que lo separé. Sí, perdón, no era que se cancelaba, es la propiedad que dice que sen de X sobre X da 1, ¿no? Ajá, en esta parte de aquí, Ajá. en esto de aquí, sí se puede aplicar el límite especial. Aquí sí me da 1. Lo que estoy viendo es en este lado,
esto que está aquí, ¿cómo hago para cancelar? Ah, ya. No, no, pero ¿cuánto da cos de x sobre x? Eso también es no, es uno cos de x sobre x. 1 cos de x, 1 menos cos de x sobre x, que eso me da 0. Sí, aquí necesitaría yo un menos 1. Veamos, creo que ese menos 1. Ah, listo. Creo que sí me sale. Tengo un medio. Medio sería un medio menos 1. Vamos a ver si nos sale de esta forma. A ver cómo nos va. Voy a eliminar este paso. Este paso no. Yo tengo este paso de aquí arriba. Esto que acabamos de hacer está bien. Aquí tengo un medio. Como es una resta, no importa si se lo quito a esto o se lo quito a este. Eso es lo de menos. Entonces, este paso de aquí arriba lo voy a reescribir como el límite cuando x tiende a 0 de sen de pi sextos cos de x y voy a escribir aquí menos un medio todo esto sobre x más sen de x cos de pi sextos todo esto sobre x. Ahora, lo que voy a hacer es que esto que está aquí, menos un medio, yo lo puedo ver de la siguiente manera. Como el límite cuando x tiende a 0 de sen de pi sextos cos de x. Y este medio yo lo puedo ver como menos 1 más un medio. Todo esto sobre x. Más sen de x cos de pi sextos. Ahora sí. De aquí lo único que necesito hacer es sacar un menos a factor común. Vean que esto, no sé cómo escribirse. Esta parte de aquí es un solo término. Este es otro término y este es otro término aparte. Entonces, si yo saco un menos, yo puedo agrupar esto de la siguiente manera. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de sen de pi sextos
cos de x menos 1 más un medio. Todo eso sobre x. Más, aquí me hizo falta un x. Sen de x cos de pi sextos sobre x. Ahora sí, lo que está dentro del paréntesis, lo que voy a hacer es que voy a sacar un menos de factor común. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de menos, y lo que me va a quedar es lo siguiente. 1 menos cos de x sen de pi sextos más un medio sobre x más sen de x cos de pi sextos sobre x. Ahora sí, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de esto que está aquí, cuando el límite, cuando x tiende a 0, esto me da 0. Entonces, si eso me da 0, todo esto que está aquí me da 0. Más sen de x cos de pi sextos sobre x. Y ahora sí, cuando el límite, cuando x tiende a 0, sen de x sobre x, eso me da 1. Entonces solamente me quedaría cos de pi sextos. Y eso es igual a cos de pi sextos es igual a raíz de 3 sobre 2. Y esa sería la respuesta. ¿Estamos bien o tienen alguna duda? Hagamos una última. Igual trigonométrica. Límite cuando x tiende a 0 de x a la 2 más x sen de x sobre cos de x menos 1. Si evaluamos, cos de 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Y arriba me daría 0 más 0 por sen de 0, todo esto me da 0. Entonces sería 0 sobre 0. Entonces, veamos a ver qué podemos hacer con respecto a esto. Entonces, si no puedo cambiar nada porque sen y cos están en su forma más simple. Si tuviera un tangente, un secante, un cotangente o un cosecante, ahí sí podría tratar de cambiar. Pero como tengo sen y cos, no puedo hacer nada de eso. Se me ocurre, no sé, en el numerador puedo sacar una x a factor común.
Vamos a ver qué pasa. Voy a sacar una X y lo que me va a quedar sería 1, perdón, X más sen de X. Y abajo me quedaría lo mismo, cos de X menos 1. En realidad no influyó mucho, pero vamos a hacer lo siguiente. Sen de 0. X a la 2 más X sen de X. Bueno, veamos. El límite cuando X tiende a 0. De X más sen de X sobre cos de X menos 1. Lo que voy a hacer es que voy a multiplicar lo mismo que tengo en el denominador, pero cambiándole el signo. Es decir, cos de X más 1, entre paréntesis, cos de X más 1. Y me va a quedar el límite cuando X tiende a 0 de X más sen de X sobre, bueno, por cos de X más 1. Y abajo me va a quedar lo siguiente. Cos cuadrado de X menos 1. Ahora, si yo en el denominador saco un menos a factor común, me va a quedar lo siguiente. El límite cuando X tiende a 0, como en el denominador no pueden haber negativos, perdón, no pueden haber, sí, no pueden haber menos, el menos pasa al numerador. Me va a quedar X sobre 1 menos cos cuadrado de X. Por ese cos cuadrado de X menos 1, 1 menos cos cuadrado de X, eso es igual a sin cuadrado. Sin cuadrado de X. Vamos a ver. Esto, vamos a ver en qué lo puedo separar.
de igual forma me sigue dando 0. X a la 2 más X sen de X sobre cos menos X. X más sen de X. Veamos. El límite cuando X tiende a 0 de, voy a separarlo, X más sen de X sobre sen cuadrado de X por, voy a poner aquí, menos, por X cos de X más 1. Bueno, aunque este paso no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es que voy a multiplicar todo lo que está arriba. El límite cuando X tiende a 0 de X por X menos X a la 2. Menos sen de X. Menos X sen de X. Ahora, esto multiplica a cos de X más 1 sobre sen cuadrado de X. Esto es igual al límite cuando X tiende a 0 de menos X a la 2 cos de X menos X a la 2. De aquí sería menos X sen de X cos de X menos X sen de X y nada más. Todo esto sobre sen cuadrado de X. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agrupar. El límite cuando X tiende a 0 de... Voy a agrupar estos dos términos. Este con este y este con este. Entonces voy a tener lo siguiente. Menos X a la 2 cos de X. Perdón. Menos X a la 2. Y este otro. Más menos X sen de X cos de X menos X sen de X. Todo esto sobre sen cuadrado de X. Y si no,
no me funcionaría mucho porque cuando vaya a separar, aquí siempre me quedaría una indeterminación de 0/0. Y aquí sí se me cancelaría, pero me quedaría igual un 0 abajo. Si no, lo que podríamos hacer es que para mañana, Pablo, usted podría mañana a la 1. A la 1 no sé, pero puedo tratar, sí. ¿Sería de 1 a 3 o de 1 a 2? ¿Sí? No, de 1 a 3, 3:30, por ahí. Sí, está bien, yo me acomodo. Bueno, es que en la tarde no puedo. Y como en la tarde no tengo clases, entonces era para empezar la clase un poco más temprano. Yo Está igual voy a bien. poner ahí en el grupo a ver si los demás pueden. em, para abarcar eso. Yo voy a ver si logro, bueno, si ahora en la noche les hago como un tipo, ahora en la noche o mañana en la mañana, como un tipo examen y se los mando para que para que practiquen también. El Ok. examen ustedes los tienen, El el examen examen es ustedes el lo sábado a tienen, las 8. ajá, sí, Ujú. sí, sí, está bien. Entonces, mañana lo termino de resolver, entonces, y yo les enviaría ahí como un tipo práctica o examen, Ok. ¿está bien? ¿No tiene ninguna duda en específico? No, no, yo creo que es como lo que me falta es por práctica, digamos, porque hay muchas cosas que duro mucho haciendo, pero en general todo Ujú. bien. Ujú. Ah, bueno, está bien. Entonces, nos veríamos mañana, si Dios quiere. Está bien, Gustavo. Muchas gracias. No, muy bien, muchas gracias a vos.